Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, te presentaré a los 10 Jedis más poderosos de todos los tiempos. Bueno, comencemos. 10. Ayla Secura fue una maestra Jedi, en los días posteriores de la República Galáctica, quien sirvió con distinción como una general durante las guerras clon, sirvió como Padawan bajo la tutela del maestro, Quinlan Vos. Esta gran maestra Jedi tuvo roces con el lado oscuro. Al principio de su entrenamiento Jedi, Ayla Secura fue entrenada como guardián Jedi, llevándola a centrarse más en el aspecto físico de la fuerza, convirtiéndose en una impresionante experta luchadora. Ella domina la forma de lucha llamada Aturu. Fue una empática y muy inteligente Jedi, pero fue impulsiva y algo traviesa. Gracias a la formación de Quinlan Vos, Ayla era muy experta en sigilo y en la infiltración. También fue conocida por usar sus poderes de la fuerza y belleza para seducir a las personas para sacarles información. Era una buena líder y una experta estratega. Su rapidez de pensamiento le valió para ganarse el respeto de muchos soldados clones. Tuvo una importante relación con el maestro Kit Fisto, pero decidió que la orden era más importante que su relación. También tuvo una estrecha amistad con el comandante Blee, pero al igual que los demás clones, Blee obedeció la Orden 66, traicionando así la confianza de Ayla Secura. 9. Kit Fisto fue un maestro Jedi nautolano durante los años de la decadencia de la República Galáctica. Durante las guerras clon, sirvió como alto general Jedi en el Gran Ejército de la República, y también como miembro del Alto Consejo Jedi. Fisto participó y sobrevivió a la batalla de Geonosis y lideró un equipo de clones en la batalla de Mon Calamari. Fisto también estuvo presente en Camino, donde sobrepasó los límites del código Jedi con su relación con la Jedi Ayla Secura, salvando su vida durante la batalla. En una misión a Basset, Fisto se encontró cara a cara con el general Grievous, estando cerca de derrotarlo. Sin embargo, el curso de la batalla cambió cuando Grievous activó sus droides guardaespaldas y mató al antiguo Padawan de Fisto y recién caballero Jedi, Nadar Bew. Avanzadas las guerras clon, él ayudó a Obi-Wan Kenobi en Orc Cestus y posteriormente luchó en duelo contra Asajj Ventress, al fin de detener la fabricación de los droides asesinos de Jedi. Finalmente, después de años siendo considerado por un puesto en el Consejo Jedi, Fisto fue designado para el cargo, debido a sus ejemplares logros en las batallas durante las guerras clon. Después de ser nombrado por el Consejo, Fisto fue con Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker a Cato Neimoidia en una misión para capturar a Nute Gunray. Gunray escapó del encuentro con los tres famosos Jedi. Durante la batalla de Coruscant, Fisto ayudó en la batalla aérea contra la invasión de las fuerzas separatistas. Tras la revelación de Anakin Skywalker de que Palpatine en realidad era Darth Sidious, Fisto, junto con Mace Windu, Agen Kolar, y Saesee Tiin, trataron de arrestar al Supremo Canciller, pero fallaron. En el enfrentamiento final con el Lord Sith, Fisto fue asesinado a manos de Darth Sidious. Kit era un nautolano verde y se parecía a la mayoría de los nautolanos. A menudo llevaba sus colas como una cola de caballo. Vestía ropas Jedi estándar y usaba un sable de luz verde. Con tranquilidad y aceptando las perspectivas de la vida, Fisto llevaba su obligación con entusiasmo, a menudo con una amplia sonrisa cuando los acontecimientos iban en buena dirección. Fisto tenía un gran sentido de la humildad que iba con ese sentido de humor. Mayoritariamente destacaba poco, inicialmente desinteresado en la idea del nombramiento del Consejo Jedi. En vez de eso, él creía que sería más apropiado para el Consejo de Paz, de acuerdo con su opinión de que era el papel de los Jedi utilizar el poder que poseían para garantizar la mejora social de los menos afortunados. Fisto estaba de acuerdo con Obi-Wan del ascenso de Anakin Skywalker a caballero Jedi, diciendo la famosa frase, él es nuestro mejor piloto y un astuto guerrero. A pesar de su radical estilo de combatir, y su naturaleza tranquila, Fisto fue sorprendentemente conservador sobre la cuestión de la política galáctica. Aunque se le consideró muy adecuado para el entrenamiento de Van Erin, Fisto aún albergaba dudas acerca de su competencia como profesor y un modelo a seguir. Kit Fisto fue entrenado como Consul Jedi, eso hizo que lo llevara a centrarse más en los poderes de la fuerza. Llegó a ser capaz de crear y manipular las corrientes de agua a través del uso de la fuerza, tanto para fines ofensivos como defensivos. Fisto diseñó su propia técnica de la fuerza con su habilidad, llamándose la fuerza orbe de agua. Poseía un agudo sentido del olfato, lo que le permitía leer las emociones de otros sensibles a la fuerza.
Sin embargo, no le faltaba el aspecto físico de la fuerza. Fisto era un maestro de la forma primero, Shi-Cho, la primera forma del combate con sables de luz, la dominaba hasta tal punto que fue considerado como uno de los mejores espadachines en la orden. Kid también era un nadador extremadamente diestro y perfeccionó sus habilidades Jedi para sacar ventaja de sus orígenes anfibios, haciéndolo un enemigo mortal bajo el agua así como en tierra firme. Él usó 2 sables de luz en su combate con Grievous durante la misión a Basset, sabiendo luchar con la forma Harkai. Su sable de luz tenía 2 cristales, empleando un pulso bifurcado de ignición cíclica que permitía a la cuchilla operar bajo el agua. Esto resultó de utilidad en Mon Calamari durante las guerras clon. Él utilizó una hoja verde, el color tradicional de los Consul Jedi. Kit Fisto era un experto usando el látigo de luz, a pesar de que no era su arma de primera elección. Un Jedi decidido y de recursos, Fisto se dedicó a mantener la paz en toda la galaxia y defender el honor del código Jedi. 8. Era un Keldor del planeta Dorin que llegó a ser maestro Jedi, y que pasó a ser un miembro permanente del Consejo Jedi antes de la batalla de Naboo. Durante las guerras clon, Gon fue uno de los altos generales del imponente ejército de la República. Plo tuvo una sobrina, Shakon, quien también fue miembro de la Orden Jedi, y sirvió como comunicador personal entre las fuerzas de ataques Jedi y el resto de la República durante la guerra hiperespacial de Stark. Fue un íntimo amigo de Qui-Gon Jinn, Mikhail y del famoso piloto Saesee-Tin. Fue asesinado en su caza estelar mientras sobrevolaba Katone y Moidia por sus tropas clon durante la Orden 66. Como muchos de su especie, Plo tenía un fuerte sentido de la justicia y habilidades telepáticas. Los de su especie tendían a ver las cosas en blanco y negro, siendo partidarios de lo que ellos denominaban justicia dura, un método para resolver disputas que los no Keldor veían excesivamente retributiva y demasiado cercana al vigilantismo. De alguna controvertida manera, Plo Koon empleaba una técnica de la fuerza que él llamaba juicio eléctrico. Para muchos Jedi, esto era demasiado parecido al relámpago de fuerza empleado por los enemigos de los Jedi, los temibles Lore Sith. Koon era un maestro de la telequinesia, y podía mover objetos sin ni siquiera tener que estar enfrente de ellos. Tenía garras sobre las yemas de sus dedos, que le permitían aumentar sus ya prodigiosos poderes de la fuerza. Poseedor de una gran fuerza, Koon era un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Darth Maul consideraba a Koon uno de los mayores guerreros Jedi de su tiempo. Plo Koon poseía un vasto conocimiento de las ciencias físicas. En particular, usó su conocimiento de la física junto con la fuerza para alterar el medio. El ingenioso Jedi podía crear tanto pequeños torbellinos como una densa niebla sobre una limitada área, congelar pequeños ríos y lagos, y subir o bajar la temperatura de su alrededor o liberar pequeñas descargas eléctricas lo suficiente como para incapacitar a su oponente inmediatamente. 7. Ahsoka Tano fue una mujer Togruta Padawan Jedi durante las guerras clon, el conflicto planetario entre el gobierno galáctico de ese momento, la República Galáctica, y la unión de empresas privadas que lograban convencer a sectores, planetas y sistemas de separarse del país, conocida formalmente como la Confederación de Sistemas Independientes. Tano fue asignada pronto al caballero Jedi Anakin Skywalker por el gran maestro Jedi Yoda, mostrando mucho entusiasmo al ser aprendiza de la leyenda de los noticieros, y queriendo luchar a su lado. Tano estuvo presente cuando las fuerzas del ejército separatista fueron derrotadas en el planeta de Xristopsis, y fue uno de los más importantes apoyos de la República durante la batalla de Tet. Junto con Skywalker, Tano fue un importante instrumento que lo ayudó a rescatar al hijo de Jabba el Hutt, creando una alianza con el clan Hutt, y asegurando el libre tránsito de cruceros de la República por las rutas Hutt del borde exterior. Junto con su maestro, Tano mantuvo una postura de esperanza ante los catastróficos eventos durante las pruebas de la nueva superarma separatista, el Malevolencia, una nave capaz de destruir toda una flota de la República, debido a que poseía un mortífero cañón de iones que paralizaba los sistemas internos de los cruceros. Parcialmente, debido a su envolvimiento en la crisis, la República logró destruir el acorazado, quitándole a la Confederación otra ventaja en su camino. Poco después, Tano lucharía contra el general Grievous, aunque tras poco tiempo se vio forzada a retirarse, pero se convirtió en uno de los muy pocos Jedi en sobrevivir en un enfrentamiento con el Cyborg.
Junto con la maestra Jedi Mirialana, Luminara Unduli, Tano estuvo presente en el fallido intento de la República por confrontarse a una misión separatista para liberar al virrey Nute Gunray, liderada por la acólito oscuro Asajj Ventress, enfrentando ambas a la asesina en un mortífero duelo. Luego, fue una figura muy importante al rescatar a la maestra Jedi Ayla Secura durante la batalla de Kell, y después participó en la defensa del planeta Maridun, donde el general separatista Logdur intentaba usar un arma de prueba sobre los habitantes Lurmen. Notablemente, Tano ayudó mucho en asegurar que el mortífero virus de la sombra azul no fuese esparcido por los separatistas en los sistemas centrales de la República, y también, luchó en la batalla de Rilot, para eliminar el mortífero bloqueo separatista que custodiaba el planeta, permitiéndole a las fuerzas de la República aterrizar, liderando un escuadrón por primera vez en su vida. Después de la instauración del Imperio Galáctico, Tano formó parte de un movimiento rebelde contra el Imperio, trabajando con el senador Bail Organa de Alderaan. Ahsoka tomó el nombre en clave de Fulcrum y mantuvo contacto con numerosas células rebeldes, incluyendo la del espíritu, que operaba en los alrededores de Lothal. Ahsoka es combativa, dinámica, inteligente y, sobre todo, nunca se rinde, rasgos similares a los de Anakin. Su maestro mantiene con ella una relación de un nivel muy amistoso en lugar de la típica relación de maestro y aprendiz. Si bien Ahsoka demostró un comportamiento moderado, suele tener también tendencias más bien agresivas, algunas derivadas de su naturaleza depredadora de Togruta. En el combate muestra una determinación extrema para ganar a toda costa. De forma similar a la de su maestro, ocasionalmente se pone de mal humor cuando las cosas no salen como espera. Ahsoka frecuentemente habla con los demás mientras lucha con ligeros aires de superioridad, igual que Anakin. Esto se extiende hacia sus enemigos, ya que le gusta idear motes para ellos, como hojalatas con palos a los Magnaguardas Id 100. De acuerdo con su naturaleza Togruta, es muy conocida por ser muy agresiva en sus posturas y acciones. Está dispuesta a usar amenazas y similares para obtener información. A pesar de que Tano, evidentemente, no tenía la menor intención de llevar a cabo estas amenazas, su comportamiento causó preocupación a Luminara Unduli, que sentía que las acciones de Ahsoka no estaban de acuerdo con el camino Jedi. A pesar de ser una Padawan, Tano es extremadamente hábil para su edad. Ahsoka lucha con un estilo de Shien no ortodoxo complementado con rasgos de Ataru. Además tiene un característico estilo amateur de empuñar la espada de forma invertida, sosteniéndola con el emisor hacia abajo, que alterna con el estilo tradicional hacia arriba. Su técnica suele ser mediante saltos y fintas de un lado del campo de batalla a otro para agotar a su oponente. Las habilidades de combate de Ahsoka son claramente considerables, y fue capaz de mantener su terreno durante largo rato contra Asajj Ventress y el general Grievous. Ahsoka tiene una fuerte conexión con la fuerza, que usa para realizar saltos con la fuerza y acrobacias similares. Aunque las habilidades con la fuerza de Ahsoka requieren más entrenamiento, ella es capaz de telequinesis de alto nivel, demostrada durante la batalla de Christopsis y su duelo contra Ventress. En particular, está versada en el empujón con la fuerza, que usó para salvar la vida de Luminara Unduli. Además también tenía un gran sentido de la fuerza, demostrándolo cada vez que percibía algo, como cuando ella, Anakin y R2 consiguieron rescatar a Plo Koon en su cápsula de salvamento juntos a los clones, o cuando sabía que el maestro Koon iría a la batalla para destruir el Malevolencia, entre otros muchos hechos, demostrando que es muy intuitiva para su juventud. En adición a sus poderes de la fuerza y su habilidad de sable láser, Ahsoka posee una increíble capacidad de relación visual espacial, una habilidad Togruta. Ella usó exitosamente esta habilidad en Christopsis cuando Anakin estaba rodeado de droides y Ahsoka los destruyó haciendo caer una roca con un agujero que sirvió para dejar ileso a Skywalker. También tiene potencial como estratega militar, como cuando encabezó el ataque al bloqueo separatista en Rilot. Tano fue entrenada por su maestro en el análisis rápido de las cualidades técnicas de las naves enemigas. 6. Mace Windu era un prominente maestro Jedi durante los últimos años de la República Galáctica. Proveniente del mundo de Arun Kal, Windu sirvió como uno de los últimos miembros del Alto Consejo Jedi antes de la Gran Purga Jedi. En el consejo, Windu a menudo era considerado segundo en la Orden Jedi solo detrás de Yoda, a pesar de que Windu tenía 8 siglos menos que Yoda. La sabiduría y el poder de Windu eran legendarios, así como el peso de sus palabras.
Ampliamente considerado uno de los mejores espadachines en la Orden Jedi, Windu creó al Baapad, la séptima forma moderna de combate con sables de luz. Mace fue uno de los mejores duelistas con sables de luz de la Orden Jedi, y fue uno de los 2 Jedi que dominó completamente al Baapad. Se dijo que solo 2 oponentes lo habían vencido, Yoda y el Conde Dooku, y él solía practicar con Qui-Gon Jinn, usualmente resultando en un empate. Windu sirvió a la Orden Jedi toda su vida, entrenando a numerosos Jedi, incluyendo a Depa Villaba, Echu Shenjone y Gumi. Fue el maestro Windu quien dirigió a 212 Jedi en combate en la batalla de Geonosis y derrotó al mortal cazarrecompensas Jango Fett. Él continuó sirviendo a la República a través de las guerras clónicas, a menudo en el feroz frente de batalla. En el año final de la guerra, Windu confrontó y derrotó a Darth Sidious en un difícil duelo. Sin embargo, fue traicionado por Anakin Skywalker y subsecuentemente atacado por Sidious, cayendo desde la ventana de la oficina de Sidious. La aparente muerte de Windu marcó el inicio de la Gran Purga Jedi. Windu era especialmente conocido por haber sido el que terminó de definir la forma séptimo, en el combate de espada láser. Una forma agresiva y peligrosamente cercana al concepto Sith del combate, a eso se le sumaba el hecho que era extremadamente talentoso con el sable de luz, rivalizando en maestría con poderosos duelistas como Yoda, el Conde Dooku, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker. Respecto a sus habilidades en la fuerza, Windu poseía instintivamente el poder de ver puntos de ruptura, una trama de visiones precognitivas de la cuales dependía las diversas líneas del futuro y las distintas posibilidades. Además de ese excepcional talento, Windu usaba telequinesis en toda su extensión, llegando incluso a utilizar de vez en cuando poderes oscuros como la aniquilación con la fuerza o el estrujón con la fuerza. A través de esos usos particulares, se volvió muy talentoso en la telequinesis. Conjuntando todo esto era como una máquina de matar capaz de vencer lo que sea, incluso era bueno luchando cuerpo a cuerpo, como se demostró en las guerras clon cuando luchó contra innumerables droides, luego de perder su sable láser por algunos momentos. Mace Windu poseía una personalidad única para un Jedi. Él era una persona prudente, incluso demostrando renuencia a veces. Eligió a sus amigos con cuidado y se demoró en la confianza. A pesar de ello, fue muy valiente, arriesgando su vida en numerosas ocasiones por la República Galáctica. De hecho, debido a su talento como duelista y los usuarios de la fuerza, Windu era muy orgulloso, muy seguro en su propia fuerza. Sin embargo, mantuvo en jaque a esta arrogancia, se humilla frente a las personas que se sentían superiores, tales como Yoda. Windu cree firmemente en el papel de los Jedi como los siervos de la República en lugar de sus amos, y trata a todos los civiles con respeto. En última instancia, la motivación verdadera de Mace Windu por todo lo que hizo, fue una divergencia de la filosofía Jedi. Su sistema de creencias personales fue el punto de vista extremista de la paz a toda costa. En su mente, la paz fue creada por la civilización, y consideraba la República como la civilización final, por lo tanto él desarrolló un apego hacia la institución. Fue en última instancia, dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar la República, incluso si eso significa violar la filosofía Jedi. Esto resultó en la pérdida de su mano derecha y su caída, cuando se decidió a ejecutar al aparentemente indefenso canciller Palpatine, un oponente sin arma, estimulando a Anakin Skywalker en acción. 5. Qui-Gon Jinn fue un venerado, aunque disidente y poco convencional, maestro Jedi. Fue padawan del Conde Dooku, y mentor de Obi-Wan Kenobi y brevemente de Anakin Skywalker. Jinn en ocasiones se ponía en conflicto con el Alto Consejo Jedi, lo que fue la causa de que nunca formase parte de él. Se encontraba en profunda sintonía con la fuerza viva, lo que contribuyó que hiciera frecuentes viajes para ayudar a formas de vida aparentemente débiles e inútiles. A pesar de su oposición al Consejo, era visto por la mayoría de los Jedi como perspicaz y muy sabio. Qui-Gon Jinn sirvió a la República Galáctica y a la Orden Jedi durante toda su vida, participando en acciones contra el Frente Nebulosa, siendo famosa su participación en la invasión de Naboo. Fue Jinn quien descubrió a el elegido, Anakin Skywalker, en Tatooine durante esta crisis, y fue en gran medida responsable por defender su entrenamiento. Incluso luego de su muerte a manos de Darth Maul, jugó un papel vital en el legado de la Orden Jedi. Qui-Gon Jinn era un sabio y fiel, pero no ortodoxo miembro de la Orden Jedi.
Él era un autor del concepto de la fuerza viva, y sus muchos intentos para ayudar a las criaturas inferiores molestó a su maestro, Dooku, infinitamente. Dooku, Qui-Gon, Obi-Wan, Anakin y formaron una cadena de maestros Jedi y Padawans a través del cual pasa un punto de rebeldía, haciéndolos una dificultad en los ojos del Alto Consejo Jedi. De hecho, su Padawan Obi-Wan sugirió que el Alto Consejo habría invitado a Jin a unirse a ellos si hubiera seguido el código Jedi. Un guerrero Jedi distinguido y hábil, Qui-Gon Jinn reflejaba fuerza y la sabiduría. Qui-Gon se volvió un caballero durante una era en la que la Orden Jedi era más conservativa y comprometida a una democrática república. Su compromiso con el estudio de la galaxia e interacción con ella resultaría de gran alcance, lo que tiene un gran impacto en Kenobi y su Padawan Anakin Skywalker, quienes en gran medida influyen en el fundador de la nueva Orden Jedi, Luke Skywalker. Qui-Gon era conocido también por su a menudo abrumadora compasión por todas las formas de vida. Esto llevó a la salvación de Jar Jar Binks de su castigo a manos de sus compañeros Gungans, y contribuyó en gran medida a su liberación de los Skywalker, esclavos en Tatooine. Polémico, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn fue pensado como un Jedi gris por parte de algunos miembros de la Orden por su oposición con frecuencia a sus demandas. Mientras que el término se utiliza para referirse a los miembros que caminaron por la línea entre la luz y la oscuridad, los Jedi fueron etiquetados también como Jedi gris por distanciarse del Alto Consejo Jedi. Esta práctica se remonta a los días de la antigua República, cuando el Consejo Superior estaba tratando de consolidar su poder. Los Jedi que con frecuencia se enfrentaron con la voluntad del Consejo, se etiquetaban a veces como grises, aunque no necesariamente caminaban entre la línea del lado luminoso y oscuro de la fuerza. Qui-Gon Jinn era un maestro Jedi que se especializó en el conocimiento y manejo de la fuerza. Por eso posiblemente eligió el color verde para su sable láser, que significa sabiduría entre los Jedi. A pesar de especializarse en el manejo de la fuerza, también fue un gran espadachín, ya que demostraba grandes dotes con la espada a muy corta edad, aprendiendo de unos de los mejores espadachines Jedi de sus tiempos, su maestro, Dooku. Qui-Gon Jinn se especializó en el modo de combate Ataru, un estilo que se caracterizaba por su agresividad y acrobacias. Qui-Gon Jinn fue uno de los mejores espadachines de la Orden Jedi, tenía experiencia al combatir frecuentemente con muchos de sus contemporáneos cualificados, en particular con su maestro, Dooku, y Anaon Bondara. Jinn fue un maestro de la cuarta forma de combate con sables de luz, Ataru. En el combate, su estocada y movimientos eran amplios y potentes, y fuertemente marcados, también añadía pequeños y repentinos adornos para cubrir sus flancos a gran velocidad. La maestría de Jinn del Ataru era tal que podía derrotar fácilmente a oponentes armados con blasters, a pesar de que esta forma es débil ante ataques de fuego láser. Durante el combate, Jinn prefería ajustar su técnica en base a las necesidades del momento, en lugar de centrarse en un conjunto de estrategia. En lugar de dedicarse a las acrobacias enérgicas típicas de la mayoría de los especialistas del Ataru, Jinn, al menos en sus últimos años, tendió a mantenerse conectado a la tierra durante los duelos con sables de luz. Dicho esto, era completamente capaz de utilizar ataques acrobáticos y maniobras durante el combate. Jinn también fue capaz de emplear con eficacia ataques de combate sin armas en sus secuencias de sable de luz. Sin embargo, Jinn también tenía sus debilidades. Dooku había combatido con él un montón de veces y conocía cada error individual en la forma Ataru. En sus años mayores, la fuerza y la capacidad física de Jinn comenzó a disminuir a causa de la edad, y su borde principal se deriva de su experiencia y la intuición más que de sus atributos físicos. Su resistencia se convirtió en un tema particularmente notable debido a su práctica de Ataru, una forma de combate increíblemente agotadora incluso en circunstancias ideales. A pesar de su dominio del Ataru, Qui-Gon seguía presa de algunos de los defectos de la forma, es decir, la débil defensa y la falta de efectividad en espacios reducidos. Todas estas debilidades entraron en juego durante su duelo final contra Darth Maul. Durante el duelo, Qui-Gon vio una oportunidad para reorientar el duelo a una pequeña habitación en el núcleo de energía de Naboo. Jinn esperaba utilizar el espacio confinado para atraer a Maul, dándose a sí mismo la ventaja. Sin embargo, Maul era consciente de lo que Jinn estaba tratando de lograr, y creía que los efectos negativos que un pequeño espacio tendría en su propia técnica eran insignificantes en comparación con los efectos que tendría sobre la de Jinn.
Maul permitió ser empujado a la sala donde se encontraba el hoyo, y allí, la estrategia de Jin fracasó tal y como Maul se esperaba. Encerrado, forzado a la defensiva, y muy fatigado por el largo duelo previo a este, Qui-Gon fue derribado. Estos fallos en la técnica de Jin eran lo suficientemente evidentes como para que Darth Maul razonase exactamente cómo podía matar al Jedi después de menos de un minuto de exposición al estilo de lucha de Jin. En un momento durante su entrenamiento, Jin una vez trató de usar un látigo, solo para descubrir que se enredaba fácilmente. Sin embargo, él había ganado un poco de conocimiento sobre cómo combatir a los oponentes que estuviesen armados con látigos láser y otras armas similares. Como un guerrero filosófico, Qui-Gon Jinn creía fuertemente en lo que él denominaba la fuerza viva, un método de centrarse en el momento, en lugar de contemplar la fuerza en todos sus grados. Se ha sugerido que una habilidad como esta habría sido propicio para detener el ascenso de Palpatine al poder. Como los Jedi se centraron en la amenaza separatista para el futuro de la República Galáctica, no examinaron el momento más de cerca. 4. Anakin Skywalker fue un legendario caballero Jedi, que sirvió a la República Galáctica durante los últimos días de esta, y posteriormente se convirtió en el Lord Sith Darth Vader. De niño, Anakin era atento e inteligente. Simpático y de buen trato con los demás, a pesar de su condición de esclavo. También tenía un lugar especial en su corazón para su madre, a quien constantemente le construía inventos para vender o para aliviar su carga de trabajo. Con la llegada de los Jedi, fue servicial y generoso, haciendo todo lo que podía para ayudarles a salir del planeta, arriesgando su propia vida en la carrera de vainas y dándoles la gran cantidad de dinero del premio con el cual él y su madre podrían haberse beneficiado. Aunque adorable, también era rencoroso y vengativo, pero solía tener estas dos cualidades bajo control. También odiaba que le trataran injustamente o ser acusado falsamente. Era ferozmente leal, haciendo lo que fuera para evitar cualquier perjuicio a aquellos que estaban cerca de él. El único precio por su entrega era la misma lealtad que él daba. La separación de su madre fue la cosa más dura que hizo nunca y todavía le siguió doliendo durante años. Debido a su miedo a la pérdida de sus seres queridos, incluso de sus amigos, se volvió introvertido, jugueteando por ahí con los droides del templo, sus únicos amigos. Sin embargo, desarrolló un vínculo especial hacia Obi-Wan, considerándole como un padre y un ejemplo a seguir. Debido a su repentino ascenso desde que era un esclavo a ser conocido por todos como el elegido y la naciente estrella de la Orden Jedi, el orgullo y la arrogancia se consolidaron en él. Se convirtió en un gallito autovalorándose, y odiando ser reprendido o sermoneado. Era honesto de una manera natural y detestaba la mentira y la decepción. Odiaba especialmente a los políticos, considerando firmemente que la mayoría de ellos eran codiciosos y vanidosos. La continua autoconcienciación de Obi-Wan sobre Anakin hería al muchacho, que a veces no estaba seguro de si era apreciado o amado por Obi-Wan Kenobi, algo que ansiaba su corazón. Por eso, se volvió hacia una fuente de cumplidos más reconfortante. Su anhelo de ser amado, así como apreciado, se manifestó en su devoción y matrimonio secreto con Padmé, una de las tres únicas personas que él creía que siempre le apreciaban y cuidaban. Conforme su fama iba creciendo, se volvió más y más arrogante, consciente de que era uno de los mejores Jedi de la Orden, creyendo que podía superar a cualquiera de ellos con los ojos cerrados y con su sable láser atado detrás de la espalda. Esto iba a la par con su frustración por la injusticia que sentía por ser relegado al rango de caballero Jedi, produciéndole mucha amargura y desconfianza del Consejo Jedi. Su fe en ellos se derrumbaba mientras su amistad con Palpatine crecía más y más. Palpatine manipulaba su confianza en ellos. Poco a poco, sus vínculos con todos, excepto con el canciller, se rompieron por completo, incluso llegó a creer que su mujer le había traicionado. Hasta que al final, de todo este conflicto, surgió el Lord Oscuro de los Sith, Darth Vader. Anakin Skywalker fue un hombre de muchos talentos. Era bien conocido por sus excepcionales habilidades de piloto, habilidades que le hicieron ganarse el título de As Jedi Detan, llegando a tener tanta fama como piloto que algunos llegaron a afirmar que era el mejor piloto estelar de la galaxia. Durante la esclavitud de Anakin, consiguió ganarse un nombre como corredor de carreras de vainas. Fue de los pocos seres humanos con los reflejos necesarios para pilotar en una de estas carreras, gracias a su conexión con la fuerza.
llegó a ganar la carrera clásica de Boonta-Eve con tan solo 9 años, un logro que le hizo ganar su libertad. El joven Anakin atrajo la atención de muchos en la República. Durante la batalla de Naboo, pilotó un caza estelar de Naboo y destruyó la nave control de droides. Sus esfuerzos sin duda ayudaron por sí solos a ganar la batalla, pero esto solo era un presagio de los talentos que aún estaban por aparecer. Durante las guerras clon, Anakin fue uno de los mejores y más famosos pilotos estelares de la República. Su capacidad llamó la atención del canciller Palpatine y de sus colegas. En la segunda batalla de Coruscant, Anakin consiguió aterrizar el colosal crucero La Mano Invisible, a pesar del hecho de que solo estaba pilotando la mitad de la nave y de que incluso no fue construida para poder aterrizar. Anakin también era conocido por ser un mecánico excepcional. Con solo 9 años fue capaz de crear con recursos limitados, el droide de protocolo C-3PO para ayudar a su madre. Para la carrera del clásico de Boonta-Eve, Anakin inscribió su vaina construida personalizadamente a partir de piezas que encontraba en la chatarrería de Watto. Cuando se reencontró con su antiguo dueño, Anakin probó su identidad al toydariano, arreglándole una máquina con la que Watto estaba trasteando. Durante las guerras clon, Anakin modificó ampliamente un caza estelar Delta 7 Aether Sprite personalizándola totalmente para su uso particular. Además, así como era capaz de interactuar con los droides, Anakin era fluido en la compresión del lenguaje electrónico binario. La cantidad sin precedentes de midichlorianos lo convertían en el miembro más poderoso de la Orden Jedi, sin embargo, esto le hizo ser arrogante. Cuando llegó al templo Jedi a la edad de 9 años, comenzó a desarrollar sus habilidades a un ritmo más acelerado que sus compañeros Padawan, llegando hasta el punto de autoalimentar su ego y su autoimportancia. También tenía habilidad de usar la fuerza para asfixiar a cualquiera, un signo de su proclive desvío hacia el lado oscuro. Anakin era también uno de los más dotados, blandiendo el sable láser en la Orden Jedi. Siendo un Padawan, Anakin practicó la forma V-Shien con unos pocos movimientos fugaces a Taru. Empezó a dominar la poderosa modalidad de la forma V-Gemso, después de su derrota a manos del Conde Dooku en Geonosis. Demostró ser más efectivo. Con su maestría de Gemso y sus engaños al usar la postura abierta de Shien, le permitieron superar y derrotar al Conde Dooku durante su segundo duelo, que tuvo lugar en La Mano Invisible. Anakin también utilizó Gemso en su lucha contra su antiguo maestro, Obi-Wan Kenobi en Mustafar. Aunque Anakin fue capaz de dar a Obi-Wan un buen combate en el feroz duelo, los dos aparecían igualados, la paciencia de Obi-Wan y su experiencia en Soresu junto con Sokkan fue suficiente para vencer a Anakin. La derrota le hizo a Anakin mucho más débil en la fuerza. El hecho de que Anakin naciera dotado con el mayor número de midichlorianos en la historia galáctica y que fuese considerado el elegido, lleva a varias conclusiones sobre su poder potencial de la fuerza. Durante su vida no llegó a alcanzar la plenitud de su potencial debido a su destino como héroe trágico, pero antes de su caída al lado oscuro, aunque muy joven, Anakin fue uno de los Jedi más poderosos. Si no hubiera sufrido las lesiones en Mustafar, él podría haber sido el ser más poderoso que nunca hubiese vivido antes, más poderoso que cualquier otro usuario de la fuerza en la historia galáctica. Sin embargo, después de su muerte, se unificó con la fuerza, alcanzando por tanto su máximo potencial. Obi-Wan Kenobi dijo a Darth Vader justo antes de su muerte: "Si logras abatirme me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedas imaginar". Si esto es cierto, la conclusión sería que cuando un Jedi se une a la fuerza, alcanza la cima de su poder. Anakin Skywalker fue adiestrado por el caballero Jedi más prometedor de la Orden, Obi-Wan Kenobi. A través de él, Anakin heredaría una rica tradición del entrenamiento de sable láser. El estilo de Anakin tenía rasgos de muchos maestros, convirtiéndole en extremadamente virtuoso, incluso a tan temprana edad. Anakin Skywalker era versado en el estilo Shien, la clásica forma V de combate de sable láser. Shien, un estilo agresivo, se concentraba en la fuerza física y en golpes bruscos, tomando los principios defensivos de Soresu, el estilo practicado por Obi-Wan Kenobi, y los convertía en movimientos ofensivos. Con la excepcionalmente alta concentración de midichlorianos en Anakin, alcanzó la maestría en Gemso más rápido que cualquier otro Padawan de la Orden. Durante la batalla de Geonosis, Anakin comenzó a creer que era uno de los mejores espadachines de la Orden.
Sin embargo, la frecuente aplicación de Anakin de la forma V, tendía a fomentar una inapropiada concentración en dominar a los demás, nublando su juicio y llevándole hasta el borde y algunas veces hasta el lado oscuro de la fuerza, frecuentemente en las batallas durante el curso de las guerras clon. Finalmente, Anakin aprendería la lección contra el Conde Dooku en la batalla de Geonosis. El autoconfiado Padawan dejó de usar Shin y cambió a la modalidad Harkai de Ataru después de conseguir el sable láser extra de Kenobi, aunque este no era uno de sus estilos más fuertes, incluso el elegido probó no ser rival para la veterana concentración y habilidad del juego de espada Makasi de Dooku, un estilo de elegancia y precisión. En el duelo, Anakin perdió su antebrazo derecho y fue salvado por el maestro Yoda que apareció justo a tiempo. Comprendiendo, finalmente, cuánto le faltaba por aprender, Anakin pasó los 3 años siguientes de las guerras clon perfeccionando sus habilidades de la forma V. Aparte de Shin, Skywalker llegó a dominar Gemso durante las guerras clon, un estilo de la forma V que estaba más allá del clásico Shin. Equiparándose al Conde Dooku a bordo de la mano invisible, la maestría de Anakin en Gemso fue la más grande que nunca tuvo en su vida. En la revancha con el Conde Dooku en la segunda batalla de Coruscant, la maestría de Anakin en Gemso, combinada con su juventud, mejor condición física, impresionante fuerza y una considerable reserva energética de la fuerza, permitieron a Anakin acabar con la precisión y la elegancia del estilo Makasi y romper la tenaz defensa de Dooku. Derrotándolo cuando Kenobi había fallado ya 2 veces, Anakin vio probada su maestría de la fuerza y se consideró a sí mismo como uno de los más grandes espadachines de la Orden. 3. Obi-Wan Kenobi, más tarde conocido como Ben Kenobi en Tatooine durante su exilio, fue un legendario maestro Jedi que jugó un rol significante en el destino de la galaxia durante los últimos días de la República Galáctica. Fue el responsable de la muerte del general Grievous, el antiguo Sith que contribuyó a las muertes de Qui-Gon Jinn, Pre-Vizsla, Adi Gallia, Katu Unko, Finn Ertai y Satine Kryze manos de Darth Maul y Savage Otres y contribuyó a las muertes de Darth Tyrannus, Darth Vader y Darth Sidious entrenando a Anakin y Luke Skywalker en los caminos de la fuerza. Kenobi tuvo una larga y tumultuosa carrera que ayudó a modelar el destino de la galaxia. En su juventud, el leal y dedicado Kenobi poseía un seco y sarcástico sentido del humor. Yoda decía que sentía la terquedad de Qui-Gon en él, pero, sin embargo, habló muy bien de él ante el consejo. Incluso Qui-Gon se veía reflejado en el considerable conocimiento y potencial de Kenobi. A pesar de haber sido el aprendiz de un Jedi tan radical como Qui-Gon Jinn, Kenobi era relativamente ortodoxo en sus puntos de vista. Como un joven caballero Jedi, Obi-Wan era cínico, aunque sabio, por encima de su propia edad. Su conducta humilde ocultaba su valentía como guerrero. A pesar de sus numerosas quejas durante el vuelo, también era un experto piloto. En muchos puntos, representaba la fuerza de la antigua Orden Jedi, firme, desinteresado y modesto. Su habilidad más reciente en la resolución de disputas sin entablar batalla le ganó el sobrenombre de El Negociador. Pasado el tiempo, Kenobi perdió algo de la audacia de su juventud y asumió un rol más cauto y conservador como mentor de Anakin Skywalker, que era, en muchas maneras, opuesto en personalidad. Kenobi medía con sumo cuidado sus acciones en cada situación, ganándole el anteriormente mencionado sobrenombre. Kenobi también era conocido por ser un gran cuentacuentos. En su escondite en los páramos de Jungland, aparecía como un viejo ermitaño, simpático y excéntrico, o, en palabras de Owen Lars, un brujo, un viejo loco, para aquellos que no estaban familiarizados con los caminos de los Jedi. En sus últimos días, Kenobi conservó sus rasgos de paciencia y precisión, al igual que la osadía de su juventud. Se sabía que él era fiel a la República y de ninguna forma caería en el lado oscuro como otros que se unieron a la Orden Sith o al Imperio. A pesar de preferir el uso de la diplomacia, el maestro Kenobi era uno de los mayores espadachines y usuarios de la fuerza en la historia Jedi y se le puede clasificar con el rango de maestro de armas Jedi. Siendo un joven Padawan, Obi-Wan mostró mucho potencial, a través de hazañas como resistir a un lavado de cerebro, siendo renovado, a manos del sindicato, y derrotando al corrupto Brute Chun en un duelo con sables de luz. En su juventud, Kenobi aprendió de su maestro el control de la respiración por medio de la fuerza cuando les pusieron gas venenoso en la nave de Nute Gunray en la invasión a Naboo.
Fue entrenado en Ataru, pero más tarde lo abandonó como forma primaria debido a su carencia de defensa, lo que llevó a la muerte de su maestro, Qui-Gon Jinn. No obstante, mantuvo elementos del Ataru en su manejo del sable, que utilizaba en numerosas batallas. Tras abandonar el Ataru, estudió y perfeccionó la forma defensiva denominada Soresu. Incluso maestros como Mace Windu reconocieron la destreza de Obi-Wan con esta forma, simple a la par que sólida. Windu llegó a afirmar, en una conversación privada con Kenobi, que no era un maestro del Soresu sino el maestro del Soresu. Sabía utilizar el sigilo con la fuerza en grado elevado cuando logró evadir a los guardias en Geonosis, descubriendo así toda la trama de Dooku, y también cuando evadió a la fuerza de seguridad de Grievous, tomándolo por sorpresa, y en la Estrella de la Muerte, cuando evadió a la 501 para desactivar el rayo de tracción. Kenobi también utilizaba la deflexión con la fuerza utilizando sus manos. Cuando fue atacado por Durge en Munilins deflectó dardos y fuego, pudiendo deflectar rayos al igual que Yoda. También utilizaba elementos de Shi y Cho, infundiendo aspectos en su manejo del sable en muchas batallas, incluida la revancha con el Conde Dooku a bordo de la mano invisible. También conocía el Sokan, que utilizó en su duelo con Darth Vader, y el Niman, a veces usando su postura inicial, siendo esta con la hoja colocada en lo alto. Kenobi era también diestro en el estilo de lucha Harkai, usándolo contra Asajj Ventress en Rat Attack, y un excelente peleador cuerpo a cuerpo. Jango Fett, Grievous y Darth Vader dan cuenta de su habilidad. Como se ha dicho, Obi-Wan fue uno de los mejores espadachines de su tiempo, estando al nivel de Yoda y Windu. Mató a Darth Maul en un 1 contra 1, usando el Sith un sable doble. Resistió un tiempo en un combate contra Dooku, estando totalmente exhausto y usando un sable al que no estaba acostumbrado. También derrotó al General Grievous en el duelo de sables láser, usando el General 4 sables. Y finalmente derrotó a su padawan, Darth Vader, tras una feroz batalla, sin ningún daño físico. A pesar de centrarse en el combate con sables de luz, Kenobi de ninguna manera carecía de otras cualidades de la fuerza, sabía utilizar el poder oscuro del grito con la fuerza cuando alejó a los Tusken de Luke Skywalker en Tatooine. Fue entrenado en el uso del truco mental, la persuasión de la fuerza y de la habilidad de dominar la mente, más avanzada. Instruido por el fantasma de la fuerza de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan aprendió la habilidad de convertirse en un espíritu tras su muerte, como su antiguo maestro. Más tarde daría buen uso de esta habilidad, guiando y aconsejando a Luke Skywalker. Kenobi también era capaz de usar la habilidad avanzada del empujón de la fuerza llamada Ola de Fuerza, que usó contra Grievous durante su duelo en 19 Abi, también tenía la habilidad de la ampliación de la fuerza, habilidad que aumentaba la velocidad y la fuerza física en el combate, como la Jedi exiliada. Durante las guerras clon Obi-Wan también utiliza el poder de agarre de la fuerza y ola de fuerza al mismo tiempo contra un asesino de Mandalor con el que tuvo una breve pelea. Defendiendo a la duquesa Satine. Y aunque no le gustara volar, Kenobi era un excelente piloto. Como padawan, era conocido como uno de los mejores pilotos de la Orden Jedi, mostrando gran interés en los programas de cazas Jedi. Durante las guerras clon, lideró muchos ataques desde la cabina de su interceptor Jedi, a menudo designado como líder rojo. En sus últimos años, Kenobi aprendió a entender el Shiri-Uok y otros idiomas alienígenas. 2. Yoda era uno de los más renombrados y poderosos maestros Jedi durante toda la historia de la galaxia, y uno de los pocos Jedis de la República Galáctica en sobrevivir hasta la Guerra Civil Galáctica. El maestro más perceptivo de la Orden, él fungió como gran maestro durante las guerras clónicas y la fundación del Imperio Galáctico, después de la cual escapó para ocultarse de la Gran Purga Jedi. Aunque Yoda era uno de los miembros más respetados de la Orden, no era perfecto. Fue parcialmente debido a su falta de visión que la Orden Jedi fue destruida por el Señor Darth Sidious, y la República reemplazada por el Imperio. Aún así, corregiría sus errores al jugar un rol importante en los eventos galácticos posteriores, entrenando a Luke Skywalker durante la Guerra Civil Galáctica. Yoda era un Jedi en toda regla, leal a los códigos de la Orden y versado en los caminos del lado luminoso de la Fuerza. Pese a ser, con gran diferencia, el Jedi más poderoso de su época, nunca se vio en él ni un atisbo de soberbia, tan común entre los Jedi. Era bueno y amable con todo el mundo y cuando el ambiente lo requería, podía intentar disipar la tensión de los demás con comentarios ingeniosos y agradables.
No obstante, no olvidaba nunca su responsabilidad como gran maestro de la Orden Jedi. Era tenaz en sus tareas como miembro más importante del Consejo Jedi, tanto las diplomáticas como las que requerían el uso de acción táctica. Era un Jedi muy paciente y reflexivo, nunca actuaba por impulso, siempre meditaba todas y cada una de las posibilidades que la situación le ofrecía. En parte eso era debido a su talento para la prevención y a su longeva experiencia. Era extremadamente inteligente y parecía imposible engañar o distraer a Yoda, era el perfecto vigilante para velar por la galaxia, pues era plenamente consciente de todo su entorno, percibiendo los acontecimientos en forma de sensaciones mediante su comunión con la fuerza, aunque los acontecimientos oscuros de la galaxia durante las guerras clon le impidieron ver la expansión del lado oscuro. Para recorrer distancias largas, Yoda se ayuda de su bastón, una vara Himer cuyas sustancias vegetales estimulan la meditación al masticarlas. No obstante, es sin duda alguna el Jedi más sabio de toda la historia de la galaxia. Yoda era el supremo maestro de la forma 6, la aprendió a su máximo grado, además de poder usar todas las demás formas de esgrima, con la forma 4, Ataru, desplegaba asombrosa agilidad y fuerza, y así sobrepasaba las limitaciones de su avanzada edad y su limitada altura. Saltando y girando en el aire destruía las defensas de sus oponentes, también era un excelente diplomático comparable con Mace Windu. Yoda poseía un inmenso conocimiento de la fuerza. Podía entrar a la mente de diversos individuos y engañarlos. También podía controlarlos. Telequinéticamente podía mover objetos enormes como una nave de aterrizaje C-9979. Y usaba el empuje de la fuerza y la ola de la fuerza a un grado desconocido. Era adepto a lanzar el sable láser como lo mostró en el episodio 3, haciendo su regreso al templo Jedi. Su habilidad con el valor de la fuerza le daba el poder requerido para poder hacer las acrobacias que necesitaba el Ataru. Era capaz de subir la moral de miles de compañeros y a la vez devastar al enemigo usando la antigua técnica conocida como meditación de batalla. Dada su reputación de guerrero, su pura presencia era suficiente para levantar la moral de la República. Podía disipar y devolver los rayos de la fuerza con sus manos, prever eventos con gran claridad y sentir la muerte de individuos e identificarlos a cada uno. Debido a su entrenamiento con Qui-Gon Jinn, Yoda tenía el poder de retener su identidad después de volverse uno con la fuerza. Estas habilidades en particular demuestran un conocimiento de la fuerza mucho mayor a la mayoría de los que poseían maestros Jedi y de su época. 1. Luke Skywalker fue un legendario héroe de guerra y Jedi que fundó la nueva Orden Jedi. Era el hijo del caballero Jedi Anakin Skywalker y la senadora Padmé Amidala de Naboo, y el hermano mellizo de Leia Organa Solo. Se unió a la Alianza para restaurar la República y su más grande hazaña fue destruir la primera estrella de la muerte. También fue responsable de influenciar a Darth Vader, el señor Sith que fue su padre, para que matara al emperador Palpatine, iniciando el camino para la caída del Imperio Galáctico y la formación de la nueva República. Después fue ascendido a general, aunque dejó al ejército para convertirse en un miembro influyente de la nueva República y un prominente maestro Jedi. En su juventud Luke muchas veces era impaciente, viendo hacia el futuro sin importarle mucho su entorno actual. Como su padre, él era impulsivo, temerario, y a veces no tomaba en cuenta su propia seguridad. Sin embargo, a la par que progresaban sus habilidades con la fuerza y después de perder su mano con Darth Vader, Luke se volvió más paciente y experimentado, y muchas veces su sabiduría era más que la de alguien de su edad. No obstante, todavía tenía su visión idealista del mundo, y creía que Vader podía ser redimido. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, deja un comentario, ¿qué piensas que Jedi no incluí en la lista o cuál es tu favorito? Recuerda darle me gusta, suscribirte, con eso me apoyarías para poder seguir haciendo vídeos. También comparte el video en tus redes sociales, sígueme en Facebook, Twitter, Google+, todos los links de mis redes los dejaré en la descripción. Bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video.